Hola chicos y chicas, bienvenidos a este su canal de ciencia y tecnología orientado a la psicología y a las neurociencias. Yo soy Jonathan Sánchez, el neuropsicoblasto, y esta es la segunda parte de videos donde les ayudo un poco sobre cómo revisar la literatura y utilizar las fuentes de información a nuestro favor. Ya sé que están ansiosos de que pues les proporcione información o técnicas de cómo trabajar en PsycInfo, en PubMed o en ScienceDirect, pero para llegar a ese punto primero tenemos que saber qué son las fuentes de información y cómo utilizar esta jerarquía a nuestro favor. Relájate, estírate, prepárate una botanita porque el neuropsicoblasto te lo cuenta. Antes que nada quiero agradecer a mi hermano quien produce y edita mis videos. Sin él no sería posible este pequeño canal. Y también agradecerles a ustedes que reaccionaron de manera muy favorable al video pasado. La verdad es que no esperaba tantas vistas ni tantas suscripciones. O sea, pensé que nada más iba a ser mi mamá y ya. Pero en realidad hubo una respuesta muy positiva. Quiero agradecerles de antemano y pues decirles que voy a mejorar cada vez más. Por favor, háganme saber qué les parece, si quieren que hablemos sobre otra cosa o algún otro comentario positivo o negativo sobre el canal, y pues procuraré mejorar cada día más. Sin más distracciones, vamos a dar inicio con el contenido de este video. Cuando le dejo a mis alumnos una presentación con diapositivas para explicar un tema dado, siempre les pido que citen 3 o 4 referencias que sustenten lo que están explicando o lo que colocan en sus diapositivas. Y en la mayoría de las veces me salen con una de 3 cosas. 1. Me salen con artículos de revistas españolas o latinoamericanas de dudosa procedencia. 2. Les fascina citar tesis de licenciatura de Chile, de Perú o de una universidad española. Y 3. No falta el despistado o despistada que me salga con una URL o un sitio web o un PDF ahí perdido en internet donde no se enlista autor alguno. Ojo, no estoy diciendo que esas fuentes de información en sí sean malas o esté erróneo utilizarlas. Muchas fuentes de ese tipo nos enseñan incluso lo que no debemos hacer. Por ejemplo, gráficos mal colocados o con colores chillantes y molestos, metodologías cuestionables, incongruencia en el texto o muchas otras características que le restan validez y confiabilidad a este tipo de información. Dado que este fenómeno lo empecé a encontrar de manera muy frecuente cuando yo daba clases, empecé a reflexionar en cómo ayudarlos, cómo apoyarlos para que ellos aprendan a buscar información confiable, información con buena evidencia de validez, y pues llegué a la conclusión de 1. Hacer este canal, y 2. Enseñarles a partir de mi experiencia personal, porque también lo llegué a hacer cuando era estudiante, y a partir de las enseñanzas de mis grandes maestros. De manera concreta, este video contesta a 3 preguntas principales. La primera, ¿qué es una fuente confiable de información y qué características debo de identificar en ella para decir que es confiable? ¿Existe alguna taxonomía que clasifique las fuentes de información? Y 3, ¿cómo puedo yo utilizar esta clasificación de tipos de información a mi favor? Ojo, en este video quiero destacar qué importancia tiene una fuente de información. Una fuente o una referencia me sirve a mí para dar sustento y apoyo a mis observaciones o a mis ideas, incluso a mi discurso. En ciencia no aplica decir, oh, lo encontré por ahí, oh, no recuerdo dónde lo leí, pero es esto, o mi favorita. No recuerdo dónde lo leí, pero fue de un artículo científico. Cuando tú dices esto, le resta o le quita toda la seriedad a tus argumentos. Por lo tanto, pues es completamente inválido, ¿no? Y eso me ha sucedido más de una vez y he tenido muchos conflictos por eso. Le digo a mis alumnos, en el ámbito académico, todo lo que digas será usado en tu contra. Y eso es un hecho. Ya que resaltamos la importancia que tiene el sustentar nuestras ideas con base en referencias de primer nivel, vamos a contestar a la primera pregunta.
¿Qué es una fuente confiable de información? Para esta pregunta voy a basarme en lo que encontramos en Internet. Internet en general es un lugar muy peligroso para buscar información, pero también es un lugar con muchas virtudes, dado que podemos accesar a cualquier parte del mundo y lo que ahí se está haciendo o lo que está trabajando. Si yo no tengo cuidado al revisar con un juicio crítico esa información, corre el riesgo de sesgar mis ideas o sesgar, si es que estoy haciendo una investigación, el diseño experimental o mi resultado. Por lo tanto, hay que andarse con cuidado en Internet y en todo lo que ahí se expone. Para identificar una fuente confiable en Internet, sobre todo fuentes que tengan relación con la salud, debemos identificar ciertas características. El National Institute of Health, máximo organismo de salud en el gobierno norteamericano, nos proporciona una guía para identificar fuentes confiables de información. Aquí abajo en la descripción les dejo el enlace para que lo puedan consultar de manera completa. Aquí voy a resumir algunos aspectos nada más. De acuerdo a esta guía, lo primero que tenemos que identificar para saber si esta información es confiable en un website es el mecenas. ¿Qué quiere decir esto? Mantener, administrar y actualizar una página de internet cuesta muchísimo dinero. Por lo tanto, lo primero que debemos de preguntarnos es quién lo patrocina. Para saber esto o para darnos una idea de esto, generalmente el Top Level Domain nos da una idea de qué puede estar pasando en ese aspecto. Es decir, la terminación de la página web nos va a decir si esta es una página meramente comercial o es sin fines de lucro. Por ejemplo, una página con topleveldomain.gov en el caso de Estados Unidos con una V y en el caso de México con una B, nos da una idea de que es una página cuya fuente de información es primordialmente de tipo gubernamental y por ende muy probablemente no tenga fines de lucro. Por ejemplo, el National Institute of Health es sin fines de lucro, es una página de salud norteamericana. Algunas instituciones educativas a nivel básico o a nivel superior tienen como top level domain la terminación .edu y muchas de ellas son privadas. Algunas instituciones sin fines de lucro o algún otro tipo de organizaciones tienen el top level domain.org. Pueden ser laboratorios de investigación, una que otra universidad, ONGs o algún otro tipo de instituciones hospitalarias también pueden ser .org. Y finalmente tenemos el .com, que es el top level domain que hospeda páginas de tipo comercial, el cual es el más frecuente que encontramos en internet. Aquí podemos encontrar negocios, empresas, farmacéuticas, uno que otro hospital privado y en la mayoría de los casos pues cualquier usuario. Todos nosotros somos candidatos a comprar un dominio que sea .com y abrir una página web. Incluso algunos blogs también son .com. Nota, al fijarnos en el top level domain vamos a darnos una idea de las intenciones que tiene la persona que creó ese website. En la mayoría de los casos del .com siempre van a querer vender algo o siempre van a querer ofrecer algo, dado que la mayoría de las páginas comerciales precisamente están dirigidas hacia eso y por lo tanto la información puede estar un tanto sesgada. La guía del National Institute of Health también nos pide fijarnos en otra característica, que es la autoría y la responsabilidad. Es decir, quién está escribiendo o quién está publicando la información que se encuentra en esa página de internet. No siempre vamos a encontrar el nombre de un autor específico. En ese caso, cuando nosotros encontremos una página de internet con una columna de información y no haya un autor responsable, pues corran. Eso no nos sirve. En caso de que el autor sí esté mencionado, hazte la siguiente pregunta o las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Tiene algún tipo de grado? 2. ¿Este autor es frecuente encontrar en otras páginas? Es decir, ¿puede llegar a representar una autoridad en el tema que estoy estudiando? 3. ¿A qué organización pertenece? ¿Pertenece a alguna universidad, algún laboratorio o alguna institución hospitalaria? Y 4. ¿Esta organización o este lugar de procedencia qué pretensiones tiene? En muchos casos, los autores que están listados en algunas columnas pertenecen a laboratorios privados, por lo tanto la información que presentan muy probablemente esté sesgada a hacerle promoción al nuevo fármaco que trata una u otra enfermedad. Por lo tanto, sí, eso puede estar
sesgado de alguna manera y no puede servirte para tu artículo, tu tarea o para tu tesis. Y pues el punto final es el autor que está en esa columna de información. Al final te proporciona su nombre completo, su correo electrónico, su dirección, que es el lugar de procedencia, el laboratorio, universidad donde trabaje. Si no es así, cuidado, esa información probablemente no nos sirva. Una característica más en la que hay que estar muy suspicaces es en la vigencia de la información. La información que está citada en ese website está fechada cuando se escribió y cuando se publicó. Porque, ojo, la información también caduca. A diario se investiga y se publican muchos artículos con datos que descartan algunas hipótesis previas que ya han sido pues de alguna manera consolidadas. Por lo tanto, si ese artículo no tiene una fecha o la fecha es mayor a 10 años, tampoco nos sirve. Y finalmente, ese website, ¿qué tipo de objetivo maneja? ¿Es un website de divulgación de la información? ¿O un website que te proporciona información fidedigna? ¿O es un website que te quiere vender algo, un producto o algún servicio? Sobre todo en los .com. Es muy frecuente que en las páginas de psicología, sobre todo en México, te presenten información sobre algún trastorno o algún tratamiento específico. Pero esto es con la finalidad de venderte servicios psicológicos. Por lo tanto, la información no siempre es fidedigna. Para fines académicos, porque para fines de divulgación, para las personas en general, pues están haciendo difusión y promoción de su centro terapéutico, por lo cual eso no está mal, pero yo no lo voy a citar para mi trabajo académico. Entonces siempre fíjate si ese website te quiere vender algo o solamente te quiere informar de manera de divulgación, lo cual es muy diferente a una cuestión meramente académica. Hasta aquí terminan algunas de las sugerencias que nos proporciona el National Institute of Health. Dejo aquí en la descripción del video el enlace para que revisen el artículo completo y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de información existen? En la mayoría de los libros de metodología de la investigación, en los capítulos de revisión de la literatura o en la creación del marco teórico o el estado del arte, van a encontrar que existe una taxonomía de 3 tipos o 3 niveles de fuente de la información. Vamos a empezar con las fuentes primarias o también llamadas de primer nivel. Básicamente esta fuente es el famosísimo artículo científico o reporte de investigación, que es el escrito que nos proporciona el investigador que realizó el experimento de primera mano. También una fuente primaria de investigación puede ser una entrevista con el mismo investigador o un video donde salga el investigador explicando su diseño experimental o explicando sus hallazgos. A eso también se le llama fuente primaria. Ojo, nos estamos refiriendo a el producto o a los resultados que el investigador realizó de primera mano. Estas fuentes primarias básicamente las encontramos en las bases de datos digitales de ciencia. Por ejemplo, PubMed o Sci-Hub. Se iba a decir Sci-Hub, pero no, es ScienceDirect. Sci-Hub es otra cosa. Estas fuentes son las que siempre debes de citar en tu trabajo. Son las que deben estar siempre presentes, aunque tienen ventajas y desventajas. Ventajas: es una comunicación directa con el autor que diseñó el experimento o que obtuvo los resultados que tú pretendes analizar o integrar en tu trabajo. Y pues 2, te lleva a una economía del lenguaje. En cuanto a desventajas, pues son artículos con una forma de comunicación específicamente académica o científica, por lo tanto son difíciles de leer y de codificar. La otra es que están en inglés y finalmente pues sí se requiere un poquito de práctica para poder sacarles el máximo provecho a este tipo de fuentes de investigación. Por lo tanto van a consumir más tiempo para poderlas revisar, para poderlas decodificar, para analizarlas y al mismo tiempo integrarlas en tu trabajo. Las fuentes secundarias o de segundo nivel son básicamente discusiones, integraciones o comentarios hacia el trabajo del autor de primer nivel o a la fuente de primer nivel. Este tipo de fuentes las vamos a encontrar primordialmente en metaanálisis o revisiones sistemáticas de la información tipo Prisma. En algún momento voy a explicar qué es una revisión sistemática de tipo Prisma. Te dejo el enlace para que veas los guidelines de una revisión sistemática en formato Prisma. En este tipo de fuentes de información tú debes de tener mucho cuidado, dado que como es un análisis, una crítica o un comentario a la fuente primaria, tú
puedes estar susceptible al sesgo. Es decir, en lugar de citar lo que dice el autor principal o el autor primario, está citando la interpretación del autor secundario, y eso puede conllevar a ciertas confusiones tanto en tu diseño experimental como en tus resultados. Aunque estas fuentes sí son aceptables citarlas, yo particularmente recomiendo que las cites con mucha moderación, dado que puedes colocar en tu trabajo este fenómeno del teléfono descompuesto. Te pongo un ejemplo. Si tú quieres citar un trabajo de Pérez y por alguna u otra razón no encontraste el trabajo de Pérez y lo encontraste en un trabajo de Godínez, tú puedes colocar, de acuerdo a la APA, poner: de acuerdo a Pérez citado en Godínez, el fenómeno X se refiere a... ¿Lo que tú estás diciendo es de Pérez o es la interpretación de Godínez? ¿O es una interpretación tuya de la interpretación de Godínez que a su vez interpreta Pérez? ¿Sí te das cuenta de lo complejo que se vuelve tu escrito y tu documento y lo difícil que se vuelve de leer? En resumen, una de dos: o no las uses o utilízalas con mucha moderación. Algo que me dijo uno de mis profesores es que hoy en día no existe pretexto para citar fuentes de primerísimo nivel, dado que las bibliotecas y algunos hospitales nos proporcionan acceso a bases de datos digitales de la información. Por ejemplo, la UNAM nos paga ese acceso y nosotros podemos descargar las fuentes de primerísimo nivel. Y en caso de que incluso la UNAM se encuentre limitada, siempre podemos auxiliarnos de... Finalmente, tenemos las fuentes terciarias o las fuentes de tercer nivel, que básicamente son compendios que resumen o que integran fuentes de segundo nivel y una que otra fuente de primer nivel que esté por ahí perdida. Ejemplos de este tipo de fuentes son, ¿qué crees? Sí, la Wikipedia. O también pueden ser libros de texto, manuales. Por ejemplo, algunas guías clínicas en psicología son fuentes de tercer nivel. ¿Por qué mencioné la Wikipedia? Porque sí, efectivamente, es una fuente de tercer nivel que trata o procura de condensar el mayor volumen de información disponible alrededor de un tópico y tratar asimismo también de que sea válido y confiable. Por eso muchas veces encontramos que en la Wikipedia hay mensajes que dicen faltan citaciones o falta alguna referencia, y si nos vamos hasta abajo vamos a encontrar muchas referencias. Por lo tanto, la Wikipedia no es el diablo. La Wikipedia es una fuente que podemos utilizar, pero es de tercer nivel. Algunas guías o algunos manuales de metodología dicen que las fuentes de tercer nivel pueden ser fuentes de segundo nivel, pero bueno, esto es algo cuestionable. Voy a darles un ejemplo del por qué. Digamos que voy a hacer un trabajo sobre la relatividad especial de Einstein. Todos sabemos que la fórmula que caracteriza toda la teoría de la relatividad especial de Einstein es la equivalencia entre energía y la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso lo podemos encontrar en cualquier libro de texto de secundaria de física o de preparatoria de física. Ojo, estoy hablando de libros de texto, algunas guías, algunos manuales, y pues la Wikipedia está llena de eso. Podemos encontrar diapositivas en internet sobre eso, los cuales serían fuentes de tercer nivel. Pensemos que queremos entender la teoría de la relatividad especial. Si nos vamos a la fuente de primer nivel, es decir, el artículo seminal donde Einstein perfecciona la teoría de la relatividad general, pues vamos a encontrar que la cosa no es tan sencilla como E igual a mc al cuadrado. La cosa se pone más fea. Al nosotros observar el artículo seminal de Einstein, donde vemos una serie de experimentos mentales, argumentos filosóficos y epistemológicos y una serie de cálculos matemáticos y lógicos que son difíciles de comprender para los que no somos especialistas en el tema, en los libros que son libros de texto o guías vamos a encontrar que la cosa es muy sencilla. Realmente te da una descripción, te dice para qué funciona, para qué sirve, o te da una explicación muy superficial del fenómeno. Es decir, este tema particular ya pasó el filtro pedagógico de una fuente de primerísimo nivel a una fuente de tercer nivel. Es decir, una fuente de tercer nivel tiene el objetivo o el propósito de que nosotros podamos familiarizarnos, ojo, familiarizarnos, no entender, familiarizarnos con el concepto. Por lo tanto, si quisiéramos entender el concepto a profundidad, tendríamos que aprender los principios de la física cuántica y mucho cálculo y muchas matemáticas para poder leer los artículos originales. Ahora bien, si reflexionamos sobre el ejemplo que les acabo de dar, si ustedes citan una fuente terciaria, van a quedarse superficiales, no van a tocar ni siquiera a la superficie del fenómeno que van a estudiar. Por lo tanto,
siempre hay que profundizar cada vez más yendo de una fuente terciaria para familiarizarme con el concepto, una fuente secundaria para estar bien consciente y entender más el concepto y finalmente irme a la fuente de primerísimo nivel. Ojo, esto es bien importante. Yo particularmente nunca, jamás de los jamases les recomiendo que citen en sus trabajos escritos o en su trabajo final una fuente terciaria. Por ejemplo, en este caso de la teoría de la relatividad especial, citen a la Wikipedia. O sea, eso es fatal, eso es brutal, jamás lo hagan. Las fuentes terciarias tienen un objetivo y un propósito muy específico. Y siempre sean conscientes del sesgo de la información. Mientras más alejada esté la fuente del primer nivel, más sesgo y más reinterpretación va a tener. Por lo tanto, más difícil va a ser para mí integrarla a mi escrito. Finalmente, vamos a contestar a la última pregunta. ¿Cómo utilizo esta taxonomía? ¿Cómo utilizo esta clasificación en mi beneficio? La respuesta a esta tercera pregunta es depende. Depende de si, 1, yo ya estoy familiarizado con la información, o 2, no tengo absoluta idea de qué es ni por dónde empezar. Vamos por pasos. Si yo ya estoy familiarizado con los conceptos, ya los conozco, ya los domino, pues me puedo brincar el tercer nivel, lo cual me va a quitar tiempo si lo reviso, y voy directamente al segundo nivel, a ver los metaanálisis, a ver los tratados, a ver las revisiones sistemáticas más actuales para ver cómo el fenómeno se ha comportado a través del tiempo. Y afino completamente mi escrito y lo vuelvo más filoso académicamente citando fuentes de primer nivel. Al contrario, que si yo no sé por dónde empezar ni sé qué me pidieron, tengo que ir primero a las fuentes de tercer nivel, familiarizarme poco a poco con los tópicos y con los temas, incluso familiarizarme con los autores para brincar a una fuente de segundo nivel, profundizar en el tema y finalmente ya irme directamente a la fuente de primer nivel para afilar mis argumentos y afilar mi escrito. Vamos con un ejemplo, que siempre con los ejemplos todo queda bien claro. Pensemos que a mí me dejan un trabajo donde yo redacte los hallazgos sobre memoria de trabajo. Pensemos en eso. Y yo soy de segundo nivel y a duras penas sé qué es memoria, porque lo he escuchado en alguna parte, pues menos voy a saber qué es memoria de trabajo. Primero que nada me calmo y segundo, organizo y sistematizo. Primero que nada, meterme al motor de búsqueda de Google y poner memoria de trabajo. Lo primero que me va a brincar va a ser siempre ¿qué? La Wikipedia, por lo menos la mayoría de las veces. Y en la Wikipedia pues me voy a dedicar a leer el artículo de la Wikipedia. Ojo, siempre con un ojo crítico y reflexivo, con mucho cuidado, con mucho tacto voy a leer el artículo de la Wikipedia. Incluso puedo revisar alguna página.com con topleveldomain.com. Una vez que ya revisé unas 4 o 5 fuentes de tercer nivel, incluyendo la Wikipedia, lo que les recomiendo es que hagan dos cosas. 1. Identificar cuáles son los conceptos o cuáles son los términos que más se repiten. Tomar nota y enunciar los conceptos que se repiten con mayor frecuencia. También hay que hacer un listado de los autores que se repiten igual con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque eso me va a dar a mí una idea de dónde pueden estar las fuentes de segundo nivel y poder brincar hacia ellas. En el ejemplo que estamos ilustrando aquí, vamos a observar que conceptos como memoria a corto plazo, codificación, almacenamiento, psicología cognitiva, psicología experimental, bucle fonológico, agenda visoespacial, ejecutivo central, son términos que se van a empezar a repetir muchísimo. También en el caso de los autores vamos a empezar a detectar que el nombre Alan Baddeley va a empezar a brincar en casi cada página que nosotros encontremos. Asimismo también se va a repetir el nombre de Endel Tulbin o incluso el nombre de Shaktri Singer. Cuando me enfrento a un tema que no conozco o que no domino, lo primero que hago es, pues sí, remitirme a estas fuentes de tercer nivel, empezar a anotar los autores que son más frecuentes y los términos que son más frecuentes y empiezo a hacer un mapa mental, un mapa de relaciones que me intersecte un concepto con otro y que me relacione autores con conceptos. Esto se va a convertir en mi guía para poder buscar las fuentes de segundo nivel y entender y familiarizarme con los conceptos que hasta el momento todavía desconozco. La mayoría de las veces vamos a encontrar que unos autores se basan en otros o critican a otros en función
de los experimentos que ellos realizan. Por lo tanto, siempre va a haber una relación entre autores y también vamos a encontrar una cronología del fenómeno de cómo se va comportando en función de cuánta gente está investigando sobre el fenómeno mismo. Al ser conscientes de esto, pues nos vamos a empezar a dar cuenta que los autores que están enlistados con mayor frecuencia muy probablemente son las autoridades en el tema que se está estudiando. Son las personas con mayor capacidad para poder explicar este fenómeno, dado que han invertido gran cantidad de su vida en el estudio de dicho fenómeno. Podemos ahora sí brincar al segundo nivel, es decir, utilizar Google Books, Amazon para identificar los libros que estos autores ya escribieron previamente. Por ejemplo, si yo busco Alan Baddeley en Google Books o busco Alan Baddeley en Amazon, el primer libro que me va a brincar va a ser The Handbook of Memory Disorders. Ese va a ser el primer libro que me va a brincar. Entonces, automáticamente, ya que estoy familiarizado con los conceptos por fuentes de tercer nivel, me voy directamente a The Handbook of Memory Disorders y ya puedo profundizar perfectamente en el tema, en el dominio de la memoria de trabajo y sus trastornos. Incluso puedo expandirlo más. Ya que estoy bien familiarizado con los conceptos, ya encontré las fuentes de segundo nivel, ya las revisé y comprendo perfectamente cómo está moviéndose esto de los modelos de memoria de trabajo. Ahora sí, puedo irme directamente a los artículos seminales donde se describió por primera vez el modelo de memoria de trabajo. En este caso sería el artículo seminal de Alan Baddeley, que escribió en 1974, discute los hallazgos de Atkinson de Schifrin y el modelo de Eldon Turing. Pensarán que esto es mucho trabajo, pensarán que es más fácil irse a Google, buscar un PDF o encontrar la mugrosa tesis de licenciatura española, peruana, chilena, whatever, pero en realidad esta forma de trabajar, esta forma de encontrar las fuentes de información es una forma que al menos a mí me ha funcionado muchísimo, que me ha ayudado a comprender con profundidad muchos conceptos y que conforme ustedes vayan utilizando y se vayan familiarizando con esta forma de trabajo, van a hacer más eficiente el tiempo en el que tardan en revisar la literatura y van a ser muchísimo más doctos en los conceptos que están buscando, que es, digamos, uno de los propósitos que se persigue en las áreas de formación en la licenciatura. Por último, les quiero dar un tip, es que en los motores de búsqueda, ya que identificaron los conceptos clave y los autores clave o los autores más frecuentes, traten en su mapa que ya diseñaron, en su mapa de correlaciones, intercambiar conceptos con autores en el motor de búsqueda y utilizando los operadores booleanos de búsqueda de Google. En dado caso que no sepan qué es un operador booleano de búsqueda en Google, les dejo aquí en el enlace de la descripción un video de Jaime Altozano donde lo explica muy bien, lo explica muy bonito, para que también se familiaricen con ese tipo de operadores y puedan, ya sea uno, enriquecer la búsqueda, hacerla más amplia, o dos, restringirla, hacerla más estrecha y más dirigida. Hasta aquí. Espero no haberlos aburrido, espero que no se me hayan ido desde el minuto 2 a TikTok a ver cómo la gente baila. Y pues también obviamente espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes, que la practiquen y que pues les proporcione una mejor forma de trabajo para poder realizar sus trabajos escritos o sus presentaciones, o en este caso, pues la mayoría de ellos, sus tesis. Me despido, no sin antes agradecerles haberme visto hasta el final y recordarles que pues me proporcionen un pulgar arriba, activen la campanita, suscríbanse al canal y también compartan, porque realmente no saben si esta información pueda sacar de un apuro a un amigo o a un compañero suyo. Neuropsicoblasto fuera, chao.